Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces. ¿Por qué sufre usted por las cosas que tiene en la vida? A fin de cuentas, el pecado produce todo sufrimiento. Evitamos la sombría realidad de esta respuesta, pero es la única que nos viene de la Biblia. El sufrimiento es una consecuencia natural del pecado. Algunas veces la conexión entre el sufrimiento y el pecado es clara para todos. El homosexual que contrae el SIDA o el promiscuo heterosexual que contrae una enfermedad venérea sabe que el pecado trae sufrimiento. De igual manera, el ladrón que es capturado o el borracho que pierde su brazo en un choque sufre como una consecuencia directa de sus acciones. Tal sufrimiento es simplemente la consecuencia natural del orden biológico y social del mundo que Dios ha creado. El libro de Proverbios se enfoca en este orden moral de la creación y por tanto está lleno de advertencias acerca de la consecuencia natural del pecado. Leemos en Proverbios 23, versos 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Y dice en el capítulo 22, verso 8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Pero algunas veces, Dios envía castigo directo por encima y más allá de las consecuencias naturales del pecado. En la Biblia tenemos los casos de Acán y su familia. Tenemos el de Nadab y Abiú, y especialmente el de Usa, quien fue herido de muerte después de tocar el arca. Y para que no creamos que tal castigo administrado divinamente se limitó al Antiguo Testamento, recordemos el caso de Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Aún hombres de Dios, tales como Moisés y David, sufrieron castigos severos por sus pecados. Entendamos entonces que algunas de las cosas que sufrimos en nuestras vidas bien pueden ser castigos de Dios. Dice en Números 32, 23, pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor y que algún día les llegará el castigo por ese pecado. Pero repetidas veces el sufrimiento que experimentamos en esta vida está hasta ahora desprendido del pecado que fallamos en ver la conexión. Y el hecho de que el sufrimiento no parezca estar distribuido entre los hombres en alguna relación razonable a su pecado individual nos hace que dudemos enteramente de la conexión. Conocemos pecadores que son la imagen de la prosperidad y consagrados cristianos que son consumidos por el cáncer. Hemos visto carros estrellados, donde un niño inocente fue muerto, y al borracho que produjo el choque sin un solo rasguño. Vamos a leer estas palabras del libro de los Salmos en el capítulo 73, empezando en el verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y todos sabemos que la mayoría de nuestros propios pecados no han sido seguidos por un castigo claro e inmediato, como dice en Eclesiastés capítulo 8, verso 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por eso, quizás,
decimos nosotros mismos que algunos sufrimientos vienen como resultado del pecado. Pero obviamente, no todo sufrimiento puede ser explicado de esta manera. ¿Y qué acerca del ciego, del cual nos habla la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 y 2? Dice: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús contestó que la ceguera no fue el resultado de sus propios pecados, ni de los pecados de sus padres, como los discípulos habían supuesto o creído. Dice el verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Adecuadamente, el caso del ciego debería advertirnos contra simplificar demasiado las explicaciones del sufrimiento. Pero si usamos el caso para tratar de probar que no hay conexión entre el pecado y el sufrimiento, no comprendemos del todo el punto principal. La realidad es: los discípulos tenían muy buena razón para suponer que el pecado de alguien produjo la ceguera del hombre. Sabían de las Escrituras que el hijo de David había muerto como consecuencia del pecado de sus padres. Y obviamente podían recordar cómo Jesús mismo había sanado al paralítico con las palabras: tus pecados te son perdonados, Lucas 5:20. Y cómo le había dicho al paralítico del estanque de Betesda: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, Juan capítulo 5, verso 14. Repito, la afirmación de que todo sufrimiento es causado por el pecado. Pero el caso del ciego nos recuerda que no todo sufrimiento puede ser explicado por un principio tan directo como el que los discípulos trataron de aplicar. De esta manera, debemos considerar algunas de las formas indirectas en que los pecados traen sufrimiento. Cuando Acán pecó, en Josué capítulo 7, toda la nación sufrió la derrota en batalla, y 36 hombres fueron muertos, dice en Josué capítulo 7, verso 5. Cuando fue atrapado, su familia fue ejecutada con él. Aún hombres piadosos tales como Daniel, Jeremías y Ezequiel sufrieron junto con el resto de la nación durante la cautividad en Babilonia. Algunas veces sufrimos porque estamos asociados con otras personas que son pecadoras. Obviamente, algún sufrimiento viene a todos los hombres simplemente porque forman parte del grupo pecador conocido como la raza humana. Pero entre más pecadora es la porción de la raza humana con la que escogemos asociarnos, más intenso puede ser nuestro sufrimiento. Pensemos por un momento en el sufrimiento que Lot trajo sobre sí mismo y su familia cuando fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. En 2 de Pedro 2, dice el versículo 7 y 8, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El antiguo escritor Agustín dio explicaciones acerca de este punto a medida que buscaba explicar a los cristianos primitivos por qué Dios permitía que sufrieran junto con los paganos cuando Roma fue saqueada por los vándalos en el 410 después de Cristo. Comentó que a pesar de que habían sido personalmente inocentes de los pecados que habían traído el sufrimiento a toda la población, aún podían ser tenidos por responsables a los ojos de Dios simplemente porque no habían peleado activamente contra los pecados siendo cometidos por otros, sino que habían adoptado una actitud pasiva y una actitud demasiado tolerante hacia los pecados de los demás. ¿Qué tan fuertemente nos hemos opuesto a la creciente inmoralidad de nuestra nación? De igual manera,
Agustín sugirió que podemos habernos asociados con los pecados del mundo alrededor de nosotros, más cerca de lo que quisiéramos admitir, en vista de que a menudo envidiamos a los pecadores alrededor de nosotros y secretamente deseamos vivir como ellos lo hacen. Comparemos las palabras de Dios en Proverbios capítulo 24, versículos 1 y 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y en el verso 19 y 20 añade, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Aún podemos decidir callarnos por el pecado, porque comprendemos que obtendremos ciertos beneficios aún de los pecados cometidos por otros. No sabemos qué tanto sabía la familia de Acán acerca de los bienes robados en Jericó, pero dudo que esa fuera la primera vez que él había pecado. Y tengo la sospecha de que ellos estaban enredados y enterados de sus prácticas pecaminosas en general, y habían decidido mirar para otro lado y disfrutar de los beneficios de su maldad. Vamos a hacer un alto aquí en esta parte de la lección, amigos, respecto del sufrimiento y el pecado. Y los voy a invitar para nuestro próximo programa, para que consideremos la segunda parte de esta lección respecto de el sufrimiento de hoy y la conexión que hay entre él y el pecado de nosotros los seres humanos. Ya hemos visto pues hasta aquí que a veces sufrimos como consecuencia de que somos miembros de un grupo pecador. Por mi nombre cada día.